Entonces, primero que todo, bienvenido Álvaro, y un placer tenerte acá. Muchas gracias, José, por la invitación y muchas gracias a todos y también a los que os conectáis. Bueno, yo para empezar quiero como contarles un poco la historia de breve en lo posible y hip hop, como le gusta a Álvaro, alrededor de cómo llegó a mis manos este libro, que es Cabeza, Corazón y Manos. Todos los mentores lo recibieron y creo que lo han leído con fascinación. Yo me lo leí literal en una noche. Tuve el privilegio inclusive de recibir uno de los manuscritos antes de que saliera publicado y el problema que me generó Álvaro fue que cuando me leí esa primera etapa, pues me tocó esperar un buen periodo de tiempo hasta que saliera publicado lo que faltaba, lo que me generó ansiedad importante. Pero el punto aquí relevante para iniciar esta conversación es que para mí llegó, digamos, tanto Álvaro lo conocí como este libro de Cabeza, Corazón y Manos en un momento como importante de mi vida personal. Yo acababa de regresar a Colombia, de estar por fuera del país muchos años, además sin esperar volver a Colombia, digamos que fue como intempestivo, y estaba también en un proceso con mi familia de transformación desde el punto de vista de, primero, cómo adaptarnos como familia, como hijos que estaban viviendo fuera y que, digamos, que estaban también viendo todo el proceso digamos, de frustración de dejar un sitio donde eran felices y a pesar de que volvíamos a nuestro país, pero por el otro lado también desde mi lado de cómo también iniciar un viaje de transformación personal para poder ser mejor persona y mejor líder y poder realmente seguir como avanzando en mi proceso y en mi carrera profesional que tenía expectativas de seguir creciendo. Y para mí fue, digamos, revelador el libro y conocer a Álvaro y tener unas conversaciones con Álvaro muy profundas, porque tal vez el punto más crítico para mí o donde me cambió el chip de manera muy positiva fue el momento en que empecé a conectar que este proceso de transformación es uno solo. Y cuando me refiero a uno solo es uno solo en el sentido de que parte de lo personal, pero también de lo profesional. No hay manera de separarlo de alguna forma. Yo en mis vidas pasadas profesionales lo que hacía es que hacía mis planes de desarrollo juicioso y trabajaba como en mi estilo de liderazgo para tratar de ser mejor líder, pero digamos que olvidaba un poco mi familia o mi vida personal, de hecho mi salud, mi sueño y una serie de malos hábitos que tenía, en los cuales consideraba que eran parte del precio que pagaba por los roles que yo tenía. Y cuando logré conectar que mi proceso de transformación tenía que ser un proceso mucho más integral, probablemente mucho más complejo, difícil, porque esto implicaba tener conversaciones con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, retornar a conversaciones que había dejado de tener familiarmente y poder eso empezarlo a extrapolar inclusive con compañeros con los cuales tenía dificultades de conversaciones que no estaban ocurriendo, y que cuando empecé a conectar que todo esto realmente era un solo proceso de transformación, para mí las cosas empezaron a fluir de manera positiva, relevante, dura porque fue un proceso difícil al inicio. Yo recuerdo mucho las primeras sesiones de mentoría con Álvaro donde digamos que me puse metas irrealistas y entonces fue frustrante arrancar ese proceso y ver casi que cero avances. Y luego en ese mismo proceso empezar a ver que paso a paso, generando unos hábitos sencillos, simples, pero efectivamente como inclusive compartiendo con mi familia mi plan de desarrollo, hablando con mi hijo adolescente para que supiera que estaba trabajando yo y que él me diera retroalimentación acerca de mi propio plan de desarrollo, y también ser vulnerable con personas o con pares con los cuales yo no tenía una relación tan positiva y que sabía que era un riesgo, pero que era la mejor manera de poder establecer otras conversaciones distintas de transformación, hicieron la diferencia. Entonces, digamos que les quería compartir esta parte porque para mí, digamos que este libro de Cabeza, Corazón y Manos me hizo una diferencia muy grande en el sentido de que me conectó en ese proceso de transformación y cómo realmente, cómo vivir un proceso de una manera distinta, mucho más efectiva y mucho más integral. Y con esto quería hacerte ya una pregunta puntual y es, ¿cómo escribiste el libro? ¿Por qué llegaste a este libro? José, muchas gracias. Qué buena introducción y qué bueno también recordar tu proceso en el que yo me sentí como un acompañante en primera fila y de un proceso que me encanta ver el impacto y parte del impacto es que te has venido a Grupo Argos a seguir impactando a miles de líderes y eso me emociona muchísimo. Y cuando también te digo, antes de empezar a responder tu pregunta, cuando oigo a cualquier persona que habla de su desarrollo personal y que empieza a hablar del impacto que está teniendo en su esposo, en su esposa, en sus hijos, a mí me sobrecoge. Me sobrecoge porque se da cuenta uno de la responsabilidad tan grande que tiene un líder de impactar la vida de gente que no está aquí, pero que es muy importante.
Entonces, bueno, José, gracias de nuevo por la invitación. ¿Por qué escribí Cabeza, Corazón y Manos? Yo escribí un primer libro en el 2009, que era un libro sobre cómo desarrollo personal, algunas intuiciones que tenía, y el libro se llamaba Los próximos 30 años. 2009. Se publicó, funcionó, y entonces la editorial me dijo, otro libro. Tenía otra intuición por aquel entonces, y es que la cantidad de tecnologías que estábamos empezando a utilizar nos estaban dando beneficios extraordinarios, pero también digamos, un lado bastante perverso. Y es que la tecnología estaba ahorrándonos conversaciones cara a cara. Y había una tendencia muy fuerte a esconderse detrás de un teclado y de una pantalla y enviando mensajes desde la distancia como francotiradores en entornos familiares, en entornos de amistad y en entornos profesionales. Esa enfermedad de la sustitución de la conversación por, digamos, comunicación de mensajería, especialmente la instantánea, me pareció que merecía reflexionar sobre ello, entonces escribí otro libro de Talking Manager, un libro sobre cómo preparar conversaciones difíciles, esas conversaciones que uno se encuentra en la vida que dice, bueno, ¿cómo me preparo yo para esto? Funcionó y la editorial me dijo, otro libro. Y yo dije, lo siento, no tengo nada más que decir, o sea, se me ha acabado mi cuento. Y en el fondo también necesitaba como madurar más ideas para poder contarlas. Y dije, me voy a tomar un tiempo. Pero el tiempo se hizo más largo del que yo quería, porque yo ya entonces me dedicaba a la transformación de organizaciones. Y somos una consultora pequeña, somos un equipo de 9 personas, acompañamos empresas en procesos de transformación. Inicialmente el enfoque era muy, vamos a decir, metodológico, desde el punto de vista y arquitectónico de la transformación. Es como conjugas el running the business con el changing the business. El running the business absorbe tanta energía que el changing the business, o sea, la transformación, fácilmente se convierte en un discurso sin método. Entonces, dices a la organización que hay que transformarse, envías mensajes, pintas de color en las oficinas, creas eslóganes, haces campañas culturales de transformación, invitas a speakers motivacionales para que digan, vamos a transformarnos, muchachos, y todo eso. Pero dices, bueno, aquí no está pasando nada de transformación. El otro extremo era, veíamos empresas que lo que tenían era una metodología tan compleja, tan compleja, tan compleja, que es que no la recordaban ni los propios autores de la metodología. Entonces, la gente en las organizaciones, cuando les echan una metodología de transformación tan compleja, se sienten como aplastados por la metodología. Y es como, por favor, no me hable más de transformación, porque es más trabajo y yo tampoco le veo mucho beneficio a este cuento de la transformación. Entonces, en ese mundo dijimos, vamos a intentar estudiar primero, aprender, observar y construir un modelo sencillo tipo Plaza Sésamo de transformación de organizaciones. Yo me acuerdo que me fui un verano a Harvard y estuve todo un verano, pues, en un plan de, como muy a mi aire, me fui a la biblioteca, seleccioné buenos libros, a veces leía la biblioteca, otras me iba a un embarcadero de madera junto al río, el río Charles, que es un río precioso, y allí me sentaba, pues, a leer, a reposar. Años después, de hecho, me pasó un día, recientemente, hace 2 o 3 años, que pasé, digamos, en carro por una avenida y desde ahí veía el río y desde ahí había una plataforma. Dije, en el año 2007 yo tenía la insensatez de estar tumbado ahí leyendo, estudiando sobre transformación, que es a lo que ahora me dedico. Y digo, qué insensatez tomarse unos meses solamente para eso. Y en eso estuve. Es una especie de sabático a mi manera, ¿no? Total, que dimos con un modelo de transformación, empezamos a acompañar empresas en el proceso de transformación y, bueno, eso nos llevó a una empresa, a otra empresa, a otra empresa. Y hay un momento en el que empiezas a decir, aquí hay algo que está faltando. Hombre, uno siempre es consciente de que esto también es la transformación de las personas es importante, de hecho uno lo escucha, pero hay un momento en el que uno dice, bueno, hay que pasar a la acción, o sea, hay que construir algo que sirva para la aceleración de la transformación de las personas. Y entonces es cuando de repente caímos en la cuenta de que el modelo de turismo académico no funciona. El modelo de turismo académico, para los que estáis familiarizados con Cabeza, Corazón y Manos, básicamente consiste en que a la alta dirección la envías a Harvard y a Stanford, al siguiente nivel a Miami, al siguiente nivel a Cartagena y al siguiente lo formas en los bajos de un hotel con facilitadores locales. Y ese es el modelo. Entonces tú piensas que porque te organicen un par de cursos al año ya estás en tu tema de desarrollo. Pero sobre todo trabajando con la alta dirección y viendo que después de haber realizado muchos cursos y programas y teniendo en su hoja de vida en LinkedIn toda la colección de instituciones educativas cool y están verdes como una vara verde desde el punto de vista de desarrollo personal.
Te encuentras gente que tiene, digamos, la vida rota, familias rotas, la salud rota, el descanso roto, una pobreza intelectual enorme, leen lo mismo que un millennial perezoso. O sea, y dices, hay que hacer algo con esto. Entonces, yo andaba ya, en ese momento creamos un programa, que es un programa de mentoring, que es el que recoge el libro Cabeza, Corazón y Manos en formato novelado. Pero empecé como ya a darle vueltas, construimos el modelo, empezamos a iterarlo con una organización, con otra. Y para cuando te quieres dar cuenta, dices, yo creo que me ha sumado ya a 500 corazones. O sea, en ese proceso de acompañamiento de líderes, en un programa de transformación personal, y uno empieza como a atesorar muchas historias que te cuentan, muchas cosas que la gente te confía, ¿no? Y empiezas a tener como un cierto registro que quieres hacer algo con ello, pero decía, yo no voy a escribir un libro desde la metodología, me parecía muy aburrido. Entonces, en junio del 2019, estaba en Escocia de vacaciones, y la noche de Pentecostés, esa noche, en realidad, tranquilos, no hubo ninguna luz especial, pero recuerdo que fue esa noche, me desperté a la 1 de la madrugada de una manera completamente imprevista, me desperté y escribí en un papel, cabeza, corazón y manos. Este es el título del libro. Y luego pongo un diálogo entre un mentor y una mentorizada, punto. Y me voy a dormir. A la mañana siguiente yo miro esta nota y digo, o sea, ¿quién escribió esto? No lo escribí yo. Pero de repente se prende el chispazo de qué tal escribir un libro con una historia real, que trate de capturar. Bueno, total, de Escocia fui a España y no sé dónde fui, a varios sitios, y de repente se me abren 2 semanas y llamo a un amigo de aquí en Medellín y le digo, Alejo, ¿tú me prestarías, o sea, me dejarías que vaya a la finca? Quiero escribir otro libro. Y me dice, no, por supuesto, o sea, te presto la finca, pero nosotros no vamos a estar. Eso, tranquilo, te dejamos con la señora Mary. La señora Mary, ¿quién es? Es la señora que nos cuida. Bueno, qué bendición. Entonces, me daba pena que no estuvieran, pero al mismo tiempo fue muy grato estar 15 días solo dedicado a escribir un libro. Y ese nivel de paz, de estar solamente en eso. Me levantaba por las mañanas temprano, hacía mis ejercicios, me aseaba, y de repente llegaba la señora Mary, una señora de allá arriba, maravillosa, me preparaba huevos con arepas, fruta cortada, jugos deliciosos. O sea, era como, yo después de este, o sea, algo tengo que hacer. O sea, yo estoy aquí en la finca, bien comido, bien servido, ahora tengo que producir algo. Entonces dije, voy a intentar construir un personaje. Y entonces apareció Sara. Sara vino como así de un chispazo y dije, venga, Sara va a ser paisa, una mujer rápida, lista como una ardilla, apasionada, un poco dispersa. Entonces creo a Sara como personaje, una mujer que tiene, digamos, una familia acomodada, con finca, con vida, digamos, de viajes exóticos, etc. Y donde hay conflicto, como en todas las familias. Entonces, Sara huye del conflicto y esa huida del conflicto le lleva a alejarse de su país, de la familia, de todo, y acaba en España. En España hace un máster en el Instituto de Empresa, conoce a un americano de California, un tipo de San Diego, guapo y vacío, vamos a decir, ¿no? Brian. Se novia con él, empiezan una relación, se van a vivir a Boston, se pasan 10 años de vida corporativa. Bueno, él es médico, trabaja en otra cosa, y entonces después de 10 años, ahí está ese momento en el que a Sara le dicen, oye, tú podrías ser vicepresidenta. Existe esta posibilidad. Y entonces ella considera que está lista en el fondo, porque es que ya ha hecho todo el turismo académico, ya ha estado en todo. En Harvard, Stanford, en Singularity University ha hecho todo eso. El libro no lo menciona, pero yo apostaría a que Sara también estuvo en alguna experiencia con caballos, de diálogo con caballos en California. O sea, lo ha hecho todo, ¿sí? Entonces ya cuando ha hecho todo eso, Sara dice, bueno, espérate, yo no tengo tiempo, es que tengo una vida de locos, o sea, viajo sin parar. Entonces necesito un programa que se adecue a mi vida. Entonces propone hacer un programa de mentoring online, confiando en que va a ser súper tranquilo. Entonces aplica y así empieza el libro. Hola, soy Sara. A mí no me gusta este cuento del mentoring online, yo soy más del cara a cara, pero me han dicho que y eso, y se introduce. Entonces al otro lado aparece Oliver, que es un inglés, nacido en Windsor, 30 años de vida corporativa, muy exitoso. Se casa con una uruguaya maravillosa, Valentina. Retiro temprano, se van a Punta del Este, casa frente al mar, pasean perros por la playa, por las mañanas, y durante el día Oliver tiene sesiones de mentoring online con ejecutivos. Sara es una de ellas. Ellos se embarcan en este viaje
Y, digamos, yo empiezo el libro y, francamente, yo pienso que cuando voy a escribir el libro va a ser las 9 sesiones de mentoring que pasan cada una de ellas, pero hay un momento, o sea, yo estoy escribiendo un libro desde metodología, pero con historia humana, pero hay un momento en que el libro se gira. Y es, o sea, sáltate el timeline, o sea, no hace falta contar qué pasa en cada sesión, quédate con... Porque lo que pasa en estas historias de transformación es que empiezan desde un enfoque muy profesional, pero empiezan a trascender la vida, se derraman por la vida, la relación que tiene con su madre, la relación que tiene con su pareja, la relación que tiene con sus colegas, con la vida, con sus amigas. Entonces, el libro toma ese giro y ya se convierte en una historia en la que yo de verdad, o sea, me siento sorprendido en el proceso porque hay momentos en el que me siento que estoy escribiendo un libro de management. Me acuerdo que quizá el episodio más, o uno de los episodios que la gente me relata como más emotivo, es un episodio que sucede con Oliver y su hijo, y no cuento más detalle por quien no lo haya leído. Yo ese episodio lo escribí en un vuelo de Madrid a México. Me fui a dormir, inmediatamente arrancó el vuelo, me desperté y faltaban 4 horas. Entonces, todo el mundo está durmiendo, enciendo una pequeña lucecita y me pongo a escribir. Me tocaba escribir porque estaba escribiendo el libro. Y me acuerdo que escribo el libro, o sea, escribo ese capítulo, esa escena del libro, y cuando yo la releo, yo mismo me emociono y me conmuevo y digo, espera un momentito, o sea, a ver, tú eres un autor de management, o sea, ¿de qué viene esta emoción? Entonces eso como que empieza a trastocar mi propio guión del libro. Y eso lo va conduciendo a cómo lo conduce, planteamiento, nudo, desenlace y el libro se cierra, ¿no? Entonces, digamos, cerrar la historia para mí, Cabeza, Corazón y Manos, es como un trabajo comprimido de muchos años que sale por ese vehículo narrativo. Y lo que sucede cuando se publica es que hay gente que me empieza a escribir mensajes que a mí me golpean mucho. O sea, gente que te habla de Sara como un personaje que está vivo. Gente que no puede creer que la historia no sea literal, real. ¿Quién es Sara? Me preguntan. Y yo digo, no, espérate, Sara me la ha inventado. No, o sea, Sara debe existir. Entonces hay mucha gente que te escribe y te dice, yo soy Sara. Entonces otro que te escribe, no, Sara soy yo. Hay algún hombre que te dice, yo soy Sara, por favor, pónganse, alinéense todos los que se consideran Sara. Y bueno, yo la verdad es que estoy feliz que el libro pueda ser una herramienta para vosotros, para acompañar a otros en su viaje de transformación. Entonces esa sería la respuesta de por qué escribí Cabeza, Corazón y Manos. Y entrando justo como en ese punto, claramente el libro efectivamente narra una historia, digamos, muy profunda alrededor del proceso que ella vive con un mentor. Y ahí yo lo que te quería preguntar es, ¿qué nos hace elegibles para ser mentor o qué cualidades debe tener un mentor? Porque sin lugar a dudas hay una responsabilidad superior desde el punto de vista de lo que le va a implicar y cómo va a ayudar a transformar a una persona. Entonces, no cualquiera puede serlo, debería tener algunas características. Para ti, ¿qué cualidades debe tener un mentor para que te haga apto? Fíjate, José, yo he llegado a la respuesta de modo empírico. O sea, no lo había pensado antes de ponerme siquiera yo mismo a hacer mentoring o a trabajar con el equipo haciendo mentoring, sino es después de hacer mucho mentoring empiezas a deconstruir es qué hay detrás de poder acompañar a alguien en un proceso de transformación que es integral, que no son sencillamente algunas competencias profesionales que te ayuden a navegar el entorno corporativo. O sea, ¿qué hay detrás de esa transformación real que se produce en las personas? Entonces, a día de hoy, la explicación que he encontrado, siempre sujeta a iteración, es que hay 3 cualidades que te permiten ser un mentor. La primera, quizá es la más sencilla, es asimetría de conocimiento o de experiencia. Ahora vuelvo a ella. La segunda es, hace falta metodología. Y la tercera, que es la más desafiante, hace falta una vida inspiradora. Empecemos por la primera. Asimetría de conocimiento o de experiencia. Para poder enseñarle algo a alguien necesitas saberlo. Tú no puedes enseñar un idioma que no hablas. En el ámbito corporativo hay un algo especial que es cómo se conduce la energía en una organización. Así como si fueras un teniente en un ejército, pues un teniente en un ejército tiene una serie de capacidades y habilidades para manejar sus tropas para lo que quiera que sea. Pues en una organización, los años de experiencia te van dando un entender las dinámicas organizativas
para gestionar proyectos, conseguir resultados, movilizar a gente, navegar la organización. Y todo eso es experiencia acumulada. Entonces, alguien que tiene ya años de experiencia en esto puede ayudar a gente más joven sobre cómo afrontar problemas. Yo me acuerdo, los problemas y los desafíos que yo tenía en los comienzos de mi vida profesional eran de un nivel de juniority que me hace sonreír. Juniority es un término que aparece en Cabeza, Corazón y Manos, pero, o sea, a ver, listado de problemas tontos que a uno le pasa cuando de repente en un equipo, pues éramos 17 y yo me iba a tomar café siempre con los 3 de siempre. Entonces tenía mi camarilla de los 3, me iba con ellos, comía con ellos, lo pasaba bien. Y hay gente del equipo que empiezan a decir, ¿y estos 3 por qué son los elegidos? ¿Por qué les dan los mejores proyectos? Porque, o sea, juniority total, no te das cuenta que tú eres el líder de todos y te tienes que interesar por todos. Y así con la cantidad de cosas que quieras, errores estúpidos que uno comete, ¿no? Entonces, esa parte de saber liderar una organización, un equipo, etcétera, manejarse la organización, te da algo. Bien. Supongamos que lo tenemos. Seguro que todos lo tenéis. Tenéis cierta experiencia aquí. Quizá también tenéis algunos especial experiencia en desarrollo humano, porque habéis trabajado en áreas de talento humano, etcétera, y eso también os da un cierto conocimiento del desarrollo personal. Y eso también te da la asimetría que te ayuda a poder servir a otros. Pero esta no es la parte más desafiante. Vamos a decir que la tenemos. Check. La siguiente dimensión, metodología. Entonces, cuando tú te pones a ver metodología, lo que te encuentras fácilmente es que hay todo un mundo de vocabularios, de mentoring, de coaching, de no sé qué. Pues la verdad es que yo particularmente, me da un poco igual cómo le quieras llamar a las cosas. Lo importante es lo que son las cosas. O sea, no me parece que tenga mucho interés disquisiciones de vocabulario. Pero sí es interesante entender que si no hay un proceso, si lo que hay es una yuxtaposición de momentos de mentoring, de coaching, de acompañamiento, de evaluación, si no hay un proceso, las cosas no funcionan. O sea, no hay ninguna planta que crezca regada 3 veces al año. Bueno, sí, aquí crece todo, porque en este país crece todo, pero en fin, es regada todos los días del año, con lluvias maravillosas y con una tierra fértil. Pero en el ámbito de lo humano, no basta con de vez en cuando algún encuentro. Entonces ahí lo que te das cuenta es que falta proceso. En segundo lugar, cuando ves procesos de acompañamiento, hay procesos que interpelan la cabeza, a veces interpelan el corazón, pero muy pocas veces ves que interpelen las manos. O sea, no suele haber accountability en ámbito de desarrollo. Entonces, uno también se hace la pregunta, ¿puede haber accountability en desarrollo humano? Dices, no, hombre, esto es un tema tan íntimo, ¿cómo vamos a medir esto? Empecemos por lo más básico, las 5 Ds. Descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual. Nosotros hemos visto gente que pasa por los programas de mentoring que después del programa, cuando hace debriefing, dice, bueno, yo en estos 9 meses he dormido 270 horas que no dormía antes. Una más al día. O sea, es un bastante impacto. O hay alguien que dice, sigo con las 5 Ds, descanso, deporte. Yo he corrido tantos kilómetros que podría haber ido a Cartagena y vuelta a Medellín corriendo. O sea, a base de correr todas las semanas varias veces. En el ámbito de la dieta, hay gente que dice, he perdido 12 kilos. O no tenía que perder kilos, pero tengo una dieta mucho más equilibrada, más sana. En el ámbito de la dieta intelectual, gente que dice, he leído 20 libros y que antes venía de no leer más que 2 o 3 y no necesariamente interesantes. Y claro, si tú lees 20 libros al año, estás hablando de que estás dedicando unas 100 horas al año como poco a bajarte del tren de alta velocidad en el que todos vivimos, en el que dejas la tecnología al lado, donde te sientas a pensar y a reflexionar. Y eso es algo absolutamente necesario en la vida que tenemos hoy. Entonces, alguien que no se detiene a pensar, reflexionar, sentir, es que le falta vida. Entonces, al final, quizá el gran desafío que tenemos es como llenar la vida de vida. Y la dieta intelectual tiene esa importancia tan grande para llenar la vida de vida. Os pongo un ejemplo de la semana pasada. Estuve pescando en el Pacífico, una experiencia que nunca había tenido. Fuimos a Bahía Solano en un avioncito, una especie de moto con alas, que uno siente que no sé si eso va a llegar allí. Aterrizas en la selva, nos esperaba un barco
3 horas hacia el norte, casi a la frontera con Panamá, una playa que se llama Punta Ardita. Qué sitio más bonito. O sea, yo he redescubierto Colombia, llevo muchos años viviendo, estoy a punto de ganarme el pasaporte. Estoy feliz en esta tierra. Tengo tantos amigos que tengo un verdadero problema logístico. La verdad es que vengo porque tengo muchos amigos y muchas ganas de verlos. Entonces, bueno, pero llego allí y descubro un sitio que me fascina. ¡Qué belleza! Entonces, en estos días de pesca, el primer día salimos con un barco de 600 caballos, una lancha, a todo lo que da, rumbo ¿a dónde? Al océano. Y cuando llevas 1 hora, hora y media, es que ya no ves nada. No ves un barco, no ves la costa, no ves nada, no ves más que océano, con toda la expectativa de ver grandes peces para pescar. Y pasó 1 hora, y otra hora, y otra hora. Vamos a almorzar, almorzamos. Seguimos. Nada. Y uno ve esa inmensidad azul y se pregunta, ¿habrá vida ahí abajo? Y los expertos dicen, no, tranquilo, esto pasa a veces, o sea, ya verás cómo, pero va avanzando el día y ya nos volvemos. Nosotros íbamos a pescar, digamos, por un plan de descanso, de pasarlo bien. Pero ya me pasó hace años, o sea, y tuve la experiencia de estar en un pesquero en el Cantábrico, en España, pero esos tipos trabajaban de eso. O sea, no hay nada más furioso que un pescador que vuelve a casa después de varios días y no ha pescado nada. O sea, puedes sentir cómo por dentro, o sea, te comerían vivo, como se encuentre contigo, ¿no? Entonces, estábamos no en ese nivel, pero un poco frustrados. Volvemos, al final pescamos alguna cosilla. Y al día siguiente salimos con la expectativa más bajita. No llevamos ni 1 hora cuando de repente avistamos unas aves, nos acercamos a las aves. Entonces, el ciclo de la naturaleza, en este caso es, los atunes comen anchoa y comen sardinas, eso es. Es que en España, entonces comen sardina, entonces los trocitos que dejan se los comen los delfines y los que dejan los delfines se los comen las aves. Entonces, donde ves aves hay delfines y donde ves delfines, que es más fácil que ver, ves que 20 metros delante están los atunes saltando y abajo se supone que están las sardinas pues siendo comidas y devoradas por los atunes. Entonces tú vas allí y pescas atunes, que es lo que íbamos a pescar. Bueno, pues el segundo día, cuando llevamos 1 hora, de repente vemos las aves, nos acercamos y nos encontramos a un cardumen en el que solamente en superficie se veían como 200 delfines. O sea, no era, vimos a un delfín, vimos 3 delfines, no, 200 delfines. Claro, por debajo puede haber, o sea, en total podría haber 600, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que sí, de que hay vida debajo de eso, ¿no? Quizá esto me sirve para reflexionar en términos de, a veces uno avanza por la vida y como que se le va achicando el mundo interior. Tengo un amigo que es director de orquesta que dice como que hay un espacio íntimo, casi que lo ubica físicamente aquí, que es tu cabeza y tu corazón, de qué está lleno. Entonces, como tú no hagas un gran esfuerzo por llenar tu cabeza y tu corazón de una dieta apropiada, te lo llena Netflix, te lo llena Instagram, te lo llenan conversaciones irrelevantes, te lo llena quien sea. Y se va llenando y se llena, y cuando está llenito, es que no cabe siquiera una conversación de profundidad. No cabe ni siquiera darte cuenta de lo que te está pasando. No cabe darse cuenta de que uno anda metido en cosas que no le ayudan, que no le sirven. Entonces, la dieta intelectual es uno de los axiomas que tenemos, es determina tu nivel de liderazgo. Entonces, si en este proceso sois capaces de influir en la dieta intelectual de los colaboradores a los que acompañáis, estáis generando una revolución imparable. A veces yo siento, José, el vértigo que da como, digamos, haber formado parte del diseño de la dieta de cientos de personas que a su vez hacen lo mismo con otros. Y es como, uno empieza a sumar libros y horas de tiempo, de reflexión, y da vértigo. Entonces, todo eso está al alcance de cada uno de vosotros. O sea, podéis poner una cadena donde a lo mejor cuando estemos viejitos, ¿no? Cuando estemos en una finca ya retirados y pensando qué hemos hecho en la vida, en esa finca que hemos construido con todo nuestro trabajo, cuando todo lo que nos toque hacer durante el día sea jugar con los nietos, leer un libro, sentir el sol en la espalda, contemplar el atardecer,
escuchar el canto de unos pájaros, cortar unas rosas y ponerlas en un jarrón. O sea, cuando todas nuestras ocupaciones sean eso y estemos ahí viejitos, y uno vuelva la vista atrás, yo estoy seguro que esta reflexión quizá nos la haremos. A mí me gustaría hacérmela, y es ¿a cuánta gente a través de la dieta intelectual uno le ha abierto horizontes? Y yo creo que eso nos puede llenar mucho el alma. Entonces, ahí insisto el tema de la dieta intelectual. Y en la última es la dimensión espiritual. Es muy interesante porque las transformaciones más profundas que hemos visto en estos años nunca suceden si no hay una transformación espiritual también. Cada uno la puede construir a su manera. Desde la fe, quien tenga fe, el que no tenga fe, puede encontrar otras maneras. Pero cuando uno fortalece lo que tiene como vida espiritual y redescubre su propia espiritualidad, eso te da una fuerza arrolladora que es la que te permite seguir peleando cuando uno confronta las dos cosas más duras que uno confronta en la vida. Y ahí es nuevamente cuando uno está en el océano y uno dirá, ¿habrá vida ahí abajo? Una de las cosas más duras es el dolor inconsolable. La muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, una humillación profesional, un corazón roto. ¿Cómo afronta uno ese dolor inconsolable? Y todos lo confrontamos en la vida. Y la otra cosa que me parece que es un desafío de transformación de todos es cómo afronta uno su propia fragilidad. O sea, cuando uno descubre su propia fragilidad, cuando uno descubre que no está a la altura de sus valores, cuando uno comete errores no pequeños ni medianos, sino grandes, y uno desconfía, acaba desconfiando incluso de sí mismo. Entonces uno pierde como esa capacidad de contemplarse con cierta, vamos a decir, comprensión y recuperar la esperanza para seguir peleando, luchando, sirviendo, ¿no? Bueno, pues lo que he visto es, si no hay una dimensión espiritual fuerte, estas dos dimensiones, el dolor inconsolable o la experimentación de la propia fragilidad, no te dejan levantar la cabeza. Y uno no consigue que su transformación sea poderosa. Por eso, vuelvo a la metodología para cerrar. Hace falta método. Uno tiene que empezar por los básicos, descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión espiritual, pero luego hay que buscar metodología específica para construir competencias. Las competencias se construyen, y yo definiría esto de una manera muy sencilla, que es aplicar mentalidad de proyecto al desarrollo profesional. Entonces hay gente que hace proyectos faraónicos de inversiones millonarias y luego le dices, oye, trabaja en un proyecto sobre cercanía con tu familia, con tus amigos y con tus colegas y no tiene la más pálida idea de cómo abordarlo. Ahí está el practical wisdom que hablan los clásicos, la sabiduría práctica de cómo aterrizo yo lo que tengo que trabajar en esta competencia o en la otra en mi día a día para construir hábitos. Y por eso esto es un proceso, no puede ser que, el programa de mentoring. Hay 3 momentos al año donde hay pues un taller, hay 3 conversaciones con un mentor y unas píldoras. No es suficiente. O sea, esto es un proceso de acompañamiento y hay que amarrarlo muy bien para que se produzca toda la colección de transformaciones que tiene que haber en cada persona. Entonces, hace falta método, podríamos decir. Yo quiero como arrancar tengo varias preguntas para hacerte, pero una que me parece como relevante, la mencionaste al inicio cuando hablabas de los 3 características que debería tener un mentor y me parece relevante tocarla y es inspirar. ¿Qué es para ti inspirar y qué no es inspirar? Yo creo que aquí pueden haber malos entendidos de manera importante, sobre todo porque inspirar es una responsabilidad también y una característica de los mentores que la mencionaste. Entonces, ¿para ti qué es y qué no es? Pues efectivamente, este es el tercer punto. Hemos dicho, hace falta asimetría de conocimiento y experiencia, hace falta método y una vida inspiradora. ¿Qué significa eso? Yo creo que lo estamos todos aprendiendo y al mismo tiempo, si uno estudia a los clásicos y lee la literatura y a los sabios y a los filósofos, todos han pensado sobre esto. Pero si ahora de modo contemporáneo tuviese yo que responder qué significa una vida inspiradora, yo lo que diría en primer lugar es que poder inspirar a los demás, uno inspira desde la integridad. O sea, si tú no tienes integridad en tu vida, tu única posibilidad de movilizar a las personas es a través de los mecanismos de premio y castigo de los que te provee la arquitectura de la organización en la que trabajas. Punto. Te doy bonus, te doy un puesto o te lo quito. O te saco de la organización o del equipo. Eso es todo lo que puedes hacer para movilizar a la gente. Y con eso
la energía que la gente te entrega es muy limitada. Si tienes la capacidad de inspirarlos, la gente te entrega la vida. Eso es otra escala. Entonces, ¿cómo conseguir inspirar a que la gente, pues, desde la integridad? Entonces, la integridad interpela inmediatamente a los valores, o sea, ¿cuáles son los valores que yo tengo? Entonces, a veces uno, ¿cuáles son mis valores? Yo no me he hecho esta pregunta, debería hacérmela. No, los valores no es como de... No sé, es que si la pregunta es incomodante porque es que a lo mejor si te cuesta encontrar cuáles son tus valores y tienes que irte a Google a decir listado de valores, a ver qué digo yo, ¿no? Ojo que te va a salir la bolsa. Pero, entonces, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿a qué te agarras tú en esas tempestades de la vida? Entonces, la respuesta habitual es no hemos pensado lo suficiente sobre esto y uno necesita pensarlo bien y encontrar cuáles son sus valores o quiénes son sus referentes. Entonces, ahí empieza la posibilidad de la integridad, que no es una vida impecable, sino una vida esforzada por vivir de acuerdo a los valores, porque todos nos equivocamos, eso es garantizado. Entonces, uno va recuperando esa integridad en la medida en que se esfuerza por seguir luchando y al mismo tiempo pide perdón a quien tenga que pedírselo. Con estas dos cosas que aparentemente tan sencillas, pedir perdón, porque cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos faltando a la gente que tenemos alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la organización, a la sociedad. Entonces, pedir perdón y seguir esforzándose por luchar en cosas pequeñas, súper concretas, cada día. Ese dinamismo del esfuerzo genera capacidad de inspirar, pero claro, en el fondo, el problema de la palabra inspiración es que se utiliza con mucha frecuencia de una manera muy frívola, entonces parece que inspirar es como deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad, en una carretera de montaña, ¿verdad? Entonces, ¡wow! Y uno deslumbra porque es rápido con los números, o porque es hábil en la negociación, o porque conoce mucho de este negocio, o porque lleva 1000 años en este puesto, o porque es simpático, porque es chévere, lo que sea. No. O sea, nada de eso tiene ninguna capacidad de inspirar. Yo creo que vivimos en un mundo tan superficial y tan sentimentalista que corremos el peligro de llamar inspirador a cualquier cosa. Te envían un videíto por las redes sociales y el título es «Vas a llorar seguro». No, o sea, no me digas que eso es inspirador. O sea, eso es una estupidez compuesta con música emotiva y unas imágenes y ya. La inspiración es otra cosa. La inspiración se produce cuando la gente ve en ti un genuino esfuerzo por vivir a la altura de tus valores. No necesariamente con una vida impecable, pero sí con una vida esforzada por estar a la altura de esos valores. Eso no se puede impostar. Cuando sucede, lo ves. Cuando no sucede, también lo ves. Y así puede llegar el líder con el mensaje más emotivo, más emocional. No me lo creo. A veces ni siquiera lo verbaliza tu cabeza, lo siente tu corazón. En cambio, cuando ves a alguien, da igual la colección de errores que haya cometido en su vida, que se está esforzando por mejorar, se produce un efecto verdaderamente inspirador. Pero uno tiene que esforzarse. Y aquí cierro este punto conectando con la metodología. Si uno no se esfuerza con una estrategia de desarrollo buena, esos esfuerzos no alineados te quitan la energía, pero no te hacen ver el resultado. Entonces, si somos estratégicos en las empresas con los dólares que manejamos, ¿cómo no vamos a ser estratégicos en el autoconocimiento y en el diseño de cuáles son los retos que yo tengo que trabajar? De manera que integren muy bien las 3 plataformas de transformación que todos tenemos: la familia, los amigos, la organización. O sea, ¿cómo construyo mi estrategia de desarrollo para impactar en las 3 dimensiones? Que es lo que decías, José, al principio. Yo vivía esto del plan de desarrollo como dislocado de la vida personal. Entonces, en pocas palabras, la vida inspiradora tiene que ver con una vida íntegra, que no significa impecable, sino esforzada por vivir a la altura de los propios valores. Y hablando de método, que me parece un tema relevante no solo por el libro que lo explica muy bien, te quería preguntar ahí para que ahondaras un poco más acerca de, por lo menos personalmente, 2 elementos que a mí me impactaron del libro y me impactaron también, digamos, como construyendo mi propio plan. Y es, en el tema del método, a mí me gustaría que conversáramos un poco acerca de tú cómo ves el punto del tema de que sea simple, o sea, concreto pero simple, un método sencillo, tú lo mencionaste.
Y lo segundo también lo que tiene que ver con generación de hábitos. Porque ahí hay dos elementos que desde mi punto de vista en el método pues, se vuelven importantes y hacen parte relevante de ese proceso, por lo menos en mi caso personal, esos dos me costaron, esos dos fueron difíciles, pero también noté la diferencia y la diferencia que hay buscando como excelencia en lo que uno quiere hacer. Entonces, en el método me gustaría que ahondaras un poco más acerca de qué tan sofisticado debería ser y qué tan importante es realmente la generación de hábitos. Me parece muy pertinente el enfoque de el método y la importancia de generación de hábitos en un ámbito de desarrollo humano que es en el que estamos ahora. Hay un cierto riesgo con el método en las áreas de talento humano especialmente, que es el overengineering, o sea, la sobrecomplicación innecesaria de las cosas. Es una tendencia que a veces responde a también la tendencia de autojustificación de tu existencia. Entonces, si tú presentas muchas diapositivas en los comités y produces muchos diagnósticos y muchos informes, a veces llegan empresas y dicen, no, hemos hecho un diagnóstico que hemos estado 2 años con este diagnóstico y el resultado, mira, te lo vamos a compartir, es que esta organización tiene un problema y es que esta organización no conversa. ¿Cuánto les ha costado llegar a eso? 2 años. Porque eso, cualquier persona con sentido común entra en una sala del comité ejecutivo y les escucha un rato y dice, es obvio que esta organización no conversa. Pero entonces, el overengineering, el método complejo, entonces, tiene que ser simple. Y cuando uno trabaja durante mucho tiempo en algo, normalmente acaba siempre depurándolo, simplificando. Por ejemplo, en la pintura, en los artistas muchas veces se ve como poco a poco con el tiempo van ganando como en simplicidad y en encontrar. Se ven muchos ámbitos de la vida. Esa simplicidad también tiene belleza. Por ejemplo, tú ves jugando al tenis a Roger Federer. Roger Federer rompía raquetas como un energúmeno cuando era un chaval. O sea, tenía un carácter muy indomable y muy pobre, vamos a decir. Pero tuvo buenos entrenadores y construyó un autocontrol muy alto. Entonces juega con tal elegancia que el tipo ni suda la camiseta. Entonces, esa elegancia tiene que ver también con la simplicidad. Entonces, desde el punto de vista del método, subrayaría la importancia de la simplicidad y la simplicidad ayuda a la memorabilidad. Por eso nosotros sugerimos trabajar con una especie de one page, que es cuál es su estrategia en una página. Ahí. Y luego, si quieres trabajar una competencia, cuál es el esquema, la plantilla con la que tú te aseguras que vas a trabajar esta competencia. Bien, eso es respecto a la simplicidad. Es muy, muy importante protegerla y blindarla. Y siempre existe el riesgo en gente. Bueno, hay un tema importante en la metodología, no solo la simplicidad, sino la consistencia. A veces te encuentras a gente de naturaleza, vamos a decir, como más creativa y que les aburre lo monótono. Entonces, lo que piensan es que el reto va de ir cambiando la metodología y hacerla distinta cada vez, porque entonces es esta gente que cuando define la innovación es hacer las cosas distintas. Bueno, es que a lo mejor no es innovador hacerlas distintas, pero hacerlas distintas por hacerlas distintas puede ser estúpido. A veces lo que toca es la consistencia y mantenerla en el tiempo. Entonces, si el modelo es simple, no te lo tienes que reinventar cada semana. Lo que tienes que hacer es ejecutarlo con disciplina. Entonces, así es cuando se produce el efecto. Y no buscar qué fuegos artificiales corporativos nos vamos a inventar el mes que viene para que la gente se conecte. No, no, lo que hay que hacer es continuar con el esfuerzo consistente. Bien, respecto a lo segundo, la generación de hábitos. En la sala de máquinas de la transformación están los hábitos. Los hábitos son muy tozudos porque se instalan en todo nuestro sistema. Yo diría que, y conecto con la capacidad de inspirar, nuestra capacidad de inspirar tiene que ver con la capacidad de contribuir a cambiar los hábitos de otras personas. Entonces, o uno tiene el dinamismo interior de cambiar sus propios hábitos, o uno tiene un software personal avanzado para instalar o desinstalar buenos o malos hábitos, o uno tiene eso, o tiene muy pocas posibilidades de inspirar a los demás. Entonces, en el fondo, aquí les tengo una noticia, la pueden ver como buena, como mala, yo prefiero verla como buena, y es, ustedes no saben dónde se han metido sumándose a esta lista de mentores. Porque es muy exigente, uno tiene que vivir la vida con mucha exigencia para tener la legitimidad y la credibilidad para acompañar a otros en su proceso. Si uno no se quiere convertir en un charlatán de lo humano
A veces desde una óptica muy emotiva, muy emocional, pero un verdadero charlatán que su propia vida es pobre, que no cuida sus 5 Ds. O sea, ¿con qué credibilidad? Entonces, aprender rápido los mecanismos de construcción y de deconstrucción de hábitos son fundamentales. Si uno no sabe muy bien por dónde empezar, insisto, descanso, deporte, dieta, dieta intelectual, dimensión, empieza por ahí y construye buenos hábitos. Entonces, alguien que no sea capaz de ponerse en modo vuelo unas 10 horas al día, más allá de la noche, o sea que lo último que haces antes de irte a dormir no es mirar el celular, sino que 1 hora antes lo desconectas. Y lo primero que haces por la mañana no es mirar el celular, sino es desayunar en familia, o hacer ejercicio, o rezar, no sé, lo que cada uno haga por la mañana. O sea, o uno es capaz de hacer eso con su propia existencia, y no es fácil, y a veces uno vuelve atrás y tiene que seguir luchando, o uno está trabajando en esas cosas, o uno no tiene ni idea de lo que está hablando cuando habla de transformación humana. Entonces, no es tan complejo, pero esto es learning by doing. O sea, uno tiene que hacerse un sensei de la transformación de sus propios hábitos. Y cuando uno lleva un cierto tiempo en esto, empieza a tener como la capacidad de identificar la construcción de hábitos para esta competencia, para este desafío, para este reto que usted tiene, para lo que sea. Entonces, son 2 puntos súper críticos los que mencionas. Álvaro, yo tengo muchas preguntas todavía por hacer, pero yo sí quisiera como abrir el micrófono acá para la gente que está conectada, los que están aquí en la sala, si tienen preguntas, inquietudes, que quieran aprovechar para hacerle algo. Adelante. Os pido por favor que digáis vuestro nombre. Sí. Hola a todos. Álvaro, mi nombre es Santiago. ¿Se me escucha bien allí? Súper bien, Santiago. Perfecto. Álvaro, no, primero que todo, muchas gracias por este libro. De verdad que me encantó y me conmovió. Mira, yo soy de uno de esos que mencionabas ahora que podría cambiar el nombre Sara al principio en las primeras páginas del libro y me identificaba totalmente. Seguí los consejos que le ha dado Oliver a Sara, seguía, digamos, los libros que le recomendaba, me los leí, me sirvieron mucho, pero hubo un momento que me desconecté de Sara, ¿cierto? Porque no me identifiqué con ella cuando la veía, digamos, con esa ambición de crecer, de ser vicepresidente y, digamos, pues, se le iba, digamos, pues, la mente en eso. Y ese no era mi caso, ¿cierto? Digamos, en mi caso, yo estoy como donde estoy en otro momento de vida donde tengo una hija pequeña, tengo otra en camino, y conforme iba leyendo me empecé a conectar más con Oliver, ¿cierto? O sea, empecé a conectarme y yo quería ser como Oliver. Y Oliver, digamos, uno dice pues digamos, el Oliver del libro es una persona que uno dice que en Medellín está por encima del bien y del mal, digamos, tiene su vida hecha, ¿cierto? Pero yo decía, bueno, yo quiero ser como Oliver, soy muy joven, pero quiero ser mentor y empecé este proceso en Argos, ¿cierto? Que de verdad ha sido muy retador y de hecho hoy tengo una mentí que fácilmente podría ser mi mentora, pero estoy, digamos, pues aprendiendo y como tú dices, siguiendo ese método para ser mentor. Entonces mi pregunta es, hay muchos consejos para Sara en el libro, pero no hay un consejo explícito para Oliver, digamos, uno lo puede interpretar. ¿Tú qué consejo le darías a estos Oliver que están aquí comenzando este proceso? Santiago, muchas gracias. Qué buena pregunta y me haces pensar un comentario que me hacía un amigo cuando terminó de leer Cabeza, Corazón y Manos. Me dijo, mira, yo pienso que la historia de transformación más grande que hay en este libro no es la de Sara, es la de Oliver. Entonces, para responderte de la pregunta, vamos a ir quién es Oliver. Oliver es un tipo formado en Oxford, mundo corporativo, tipo exitoso, da buenos resultados, pero en mitad de ese trayecto de vida, casado con una mujer sensacional, tiene un terrible acontecimiento con su hijo. Eso lo rompe por el eje. Tanto lo rompe que acaba él rompiendo su propio matrimonio. Y en esa ruptura del matrimonio busca la felicidad en pequeñas aventuras. Y se instala en eso. Y yo diría que concluye interiormente que no le queda más remedio y que está en modo supervivencia. Y así vive, con esa vida fracturada, donde guarda las apariencias de un tipo casado con una mujer espléndida y con sus hijas, y al mismo tiempo él ya desconfía de su propia capacidad de transformación. Entonces se limita a cumplir en lo que maneja fácilmente lo externo, lo profesional, y le debe ir muy bien, pero por dentro está roto. Pero en este proceso sucede que su esposa descubre esa doble vida.
Y lo interesante del caso es que le perdona. Y ese perdón, él no es capaz, lo acepta, lo recibe, lo recoge, pero no es capaz de entender cómo se puede perdonar eso. Y vive con esa inquietud, lo ha aceptado, se reconstruye. Es curioso porque ahí entra en juego un amigo, que es el que le pone delante de la realidad y le dice, en esa conversación del Rusty Pelican en Miami, esa conversación tiene origen real porque es una conversación con un amigo mío que le había pasado exactamente lo mismo que a Oliver con su mujer. Entonces, esa conversación es como quitando, o sea, el diálogo es casi literal de una historia real, ¿no? Entonces, Oliver acepta el perdón, pero él no se perdona porque no entiende cuál es el motivo que puede llevar a alguien a quererle tanto como para perdonarle. Ese es el punto de fondo. Entonces, se construye como un estoico. Esto es el deber, esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto, ya no quiero volver a equivocarme, voy a hacerlo bien. Y ese es el Oliver que empieza a mentorizar a Sara, un tipo teso, inteligente, con mucha experiencia, con sabiduría, con hondura. Pero la vida tiene esa dimensión tan chata de que es todo lo que yo puedo manejar y gobernar, eso es lo que yo controlo y sobre eso me centro. Entonces empieza el proceso con la más desjuiciada de las desjuiciadas, que es Sara, que además lo reta y que además le... ¿sí? Entonces se va construyendo una historia muy bonita de amistad, donde él, que es inglés, que es distante, va abriendo algunas ventanas y Sara va entrando, y Sara también tiene mucha capacidad como para conseguir entrar, y entra. Y en esa entrada le cuestiona. Entonces hay el momento clave del libro y en el que Sara ya sabe qué es lo que hay, esto es lo que hay, esta es la decisión que se ha tomado, y ella al día siguiente se levanta por la mañana, deja de, entre comillas, llorar sus penas y dices, yo tengo una responsabilidad, tengo que mentorizar a mi equipo. Y se pone. Entonces le envía ese mensaje a Oliver, donde le habla a Oliver de que su hijo, el pequeño Oliver, lo tiene súper presente de una manera. Y entonces Oliver, que es un estoico, de repente Sara le resucita en su corazón a su hijo que él tenía enterrado a 3.000 metros bajo tierra. Y eso a Oliver lo rompe, porque le hace descubrir que hay algo de trascendencia a lo que él puede manejar. Hay una vida ahí que él no sabe muy bien ni cómo funciona, pero que existe y empieza a abrirse poco a poco. Por eso al final, en el debriefing del libro, en ese diálogo final, Sara le pregunta, ¿y tú qué te llevas? Entonces, él se ve como diciendo, estoy en transición. O sea, él no ha hecho más que empezar, está en primero de primaria de transformación personal. Ese es Oliver. Entonces, con esto, lo que quiero decirte, Santiago, es que uno siempre está en primero de primaria en su transformación personal. Uno no se puede descuidar y si se descuida, se tiene que volver a levantar y seguir peleando. Y hay muchas cosas que iremos aprendiendo todos por el camino. Adelante. Gracias. Álvaro, mi nombre es Paula y mi pregunta va más enfocada hacia el mentor. Hace poco leí un libro que es El Derecho a la Ternura. Y en ese libro, Derecho a la Ternura, habla un poco sobre la ignorancia emocional que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Tenemos cierta ignorancia emocional. ¿Cuáles son los derechos que tiene un mentor? ¿Cuáles son esos derechos que puede darse y esas libertades de alguna manera que puede darse al hacer un trabajo como mentor? O sea, mencionas la ternura, ¿verdad? ¿Cómo es el título del libro otra vez? La ternura es algo interesantísimo porque la ternura es un movimiento del corazón que no es nada epidérmico, es muy profundo. Porque detrás de la ternura hay una mirada y esa mirada es una mirada compasiva. Y esa mirada compasiva responde a una mirada de quién es el ser humano, quién es el ser humano, quién es ese ser humano, quién es este ser humano. Y uno reconoce también su propia fragilidad y eso permite la ternura. Entonces, las virtudes, igual que las competencias, son como las cerezas, que agarras una y salen 6 o 7. Entonces, la ternura, la compasión, la humildad, el autoconocimiento, hay muchas cosas que están en lo mismo.
Entonces, en este acompañamiento de personas solamente podemos acompañar, o sea, en realidad nosotros acompañamos corazones. El riesgo es acompañar cerebros o personajes corporativos que se pasean por los edificios, pero uno no tiene ni idea de quién hay detrás. Me decía recientemente un amigo, citando a un escritor que decía, nadie sabe las noches de nadie. Y yo cada vez tengo más convencimiento de que no tenemos la más pálida idea de la gente que nos rodea. No tenemos más que el personaje corporativo. Y cuando uno acompaña a la gente, y no solamente al cerebro, sino también al corazón, y luego llega a las manos naturalmente, empieza a conocer una cantidad de historias que son sorprendentes. En el fondo, la posibilidad de que la gente te cuente esas historias depende de tu capacidad de conectar con ellos, no solo de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y para que otros se dejen entrar en su corazón hasta la cocina, tú tienes que dejar entrar en el tuyo, abriendo la puerta, una ventana, o dejar entrar por el ventanuco por el que se cuelan los ratones. Pero por algún sitio tienes que dejar mostrar también tu propia fragilidad y esa mirada compasiva. En el fondo, el gran desafío es hacer de tu corazón un espacio habitable, un lugar seguro, donde la gente se sienta segura, reconocida, apreciada, querida, estimada, estimulada, con toda la confidencialidad, con toda la discreción. Eso es un misterio, cómo construye eso para que la gente se abra. Pero seguramente ya habéis tenido la experiencia, cuando la gente se abra, se va abriendo, te cuenta historias que son sobrecogedoras. Y a veces uno se siente desbordado por la cantidad de historias que uno recibe cuando acompaña a gente. Creo que ese es un cierto termómetro de la profundidad del mentoring que uno está realizando. Es decir, cuánto conoce uno a los demás. Leía a un filósofo recientemente que decía que la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con la lógica matemática o la lógica, digamos, estratégica o esos cerebros muy hábiles con los números. Eso está muy bien, te felicito, tienes una buena memoria y te funciona bien las matemáticas. Está muy bien. La verdadera inteligencia tiene que ver con la capacidad que tenemos de leer los corazones. Para empezar, leer el propio corazón. Entonces, uno necesita adentrarse por ese National Geographic del alma humana. Por eso conecta todo con todo. O sea, si uno no tiene una dieta intelectual profunda, profundamente espiritual también, es que uno no tiene ni siquiera la capacidad de entender la dimensión del desafío de la persona a la que me estoy enfrentando. Si uno no lee buena literatura, si uno no lee los clásicos, es que se está perdiendo qué es un ser humano. Entonces, tú me formulabas la pregunta, arrancabas con el tema de la ternura y me preguntabas desde el punto de qué derechos te puedes permitir. Yo hablaría del atrevimiento, de atreverse a asomarse a los corazones de otros, no desde la imposición, no desde la curiosidad, sino desde el deseo genuino de ayudar. La gente se da cuenta cuando hay ese deseo genuino de ayudar. Y ese atrevimiento por generar el espacio de esas conversaciones transformadoras, de esas conversaciones inspiradoras, ese atrevimiento de generar ese espacio acaba ayudando a que la gente se abra. Y entonces uno no hace más que recibir. Y uno ya se encuentra en la vida, cuando uno va acompañando a muchas personas, uno recibe, procesa y entrega. Recibe, procesa y entrega. Y cada experiencia de mentoring, uno recibe más, procesa y entrega. Adelante y luego seguimos por aquí. Muy bien. Álvaro, mi nombre es Diana. Voy a dar un poco de contexto de mi pregunta, así de chiquita, pero mucho contexto. El tema que yo voy a pretender ser mentora es un tema muy racional, que es el tema de la negociación. Pero con lo que estabas hablando se me crea como una duda grande, y es porque yo tengo una capacidad innata de hacer que las personas se abran conmigo. Pero yo me siento no en primero de primaria, sino en kinder, en tema de mis temas como personales y de autoconocimiento. Entonces, me parece muy complejo como si llego a tener una conexión de esas, manteniendo mi tema bien racional, que es como hasta dónde uno se involucra y hasta dónde yo sé que yo tengo las capacidades para acompañar también en esa apertura emocional que tenga la persona o de vida
o de familia, o sea, hasta donde uno hace como esa mezcla de ambas cosas, porque te digo, yo a veces me asombro y digo, ay, yo creo que me estoy enterando de esto de esta persona, o sea, de un momento a otro, a veces me abrumo y yo me llevo a mi casa cosas como de uno como acompaña estos casos. Y si a eso le sumo que también estoy acompañando cosas como te digo, más corporativas, entonces esa mezcla me atemoriza un poco cómo manejarla. Yo creo que la mezcla es necesaria porque somos uno, no tenemos disfraces corporativos. A veces sí, los tenemos la vida rota o dislocada. Que se mezclen dimensiones tiene sentido. Entonces, yo lo que te diría es, si sientes vértigo cuando te asomas al corazón de alguien y te comparte historias íntimas que son duras, yo creo que no hay que perder nunca el vértigo y el respeto, y eso es sano. Uno también tiene que encontrar cuál es el mecanismo de qué hace uno con todo eso que uno recibe. Uno tiene que pensar muy bien qué va a hacer con eso, porque a veces puede ser abrumador. Entonces uno tiene que cultivarse espiritualmente bien para poder tener la capacidad de recibir muchas historias que son tremendas y que eso no te desestabilice. Entonces te diría, que sientas vértigo está bien, que tengas una dimensión más racional y seas como muy ejecutiva, está bien porque eso trae todo un coletazo, vamos a decir, de buenas prácticas y virtudes. Que tengas la capacidad de generar espacios donde la gente se abre, pues qué chévere, de crear ese clima de confianza. Pero si yo te tuviese que contestar de una manera simple, es, ¿dónde tienes que poner el esfuerzo? Diana eres, ¿verdad? Diana, en ti. O sea, el tema no es qué le digo yo a esta persona, como no es, ¿qué estoy haciendo yo para ser mejor esposa, mejor madre, mejor hija, mejor hermana, mejor amiga, mejor colega? ¿Cómo me estoy cultivando en mis 5 de eso? O sea, el esfuerzo hay. Y de esa riqueza, pues tiras el sentido común y entregas lo que has recibido y lo que has trabajado. Entonces yo pienso que la preocupación no es tanto qué hago mecánicamente, metodológicamente aquí, sino es cómo me aseguro de estar trabajándome para poder entregar genuinamente mi propia experiencia de transformación personal a las otras personas. ¿Te sirve, Diana? Había otra pregunta por aquí. Juan, adelante. Sí, decía, bueno, soy Juan Camilo Maya. Álvaro, decías que en este ejercicio de la mentoría se toca especialmente los corazones, ¿cierto? Y se llegan a muchos corazones. ¿Pensaste que el libro pudiera haberse llamado Corazón, Cabeza y Manos? Porque pienso que el orden tiene una lógica en el libro, pero al escucharte veo que de alguna manera para tomar conciencia, elevar ese racional que respecto a la situación que uno se encuentre en determinada competencia o aspecto del desarrollo, hay un aspecto que es una chispita que sin duda si eso no toca el corazón como que se vuelve incompleto. ¿Qué pudieras compartirnos frente a esto? Porque quizás la mente se abra cuando el corazón se abre de par en par. Qué buena pregunta. Juan Camilo, yo te diría, en primer lugar, que la inspiración vino aquella noche y dijo que era cabeza, corazón y manos. No le doy muchas más vueltas. Por otra parte, es cierto la importancia de la cabeza y del corazón. A mí me resolvió eso un tipo muy sabio cuando me oyó hablar de cabeza, corazón y manos varias veces y me dijo, me encanta el modelo, me encanta el planteamiento, pero solamente quisiera decirte que el corazón, que la cabeza está dentro del corazón. Me sonó interesante, pero creo que tardé 2 años en entenderlo. No sé si lo he entendido del todo. Pero poco a poco te das cuenta de que el corazón es el lugar donde se anidan las pasiones humanas, las pasiones que te pueden llevar a hacer proezas o a tener la vida más miserable. Esas pasiones, esa fuerza arrolladora que contiene cualquier ser humano, están en el corazón. Así hemos sido diseñados. Esas pasiones bien conducidas son maravillosas. Pero por eso hace falta también las virtudes que te ayudan a construir corazón.
Los clásicos hablan de 4 virtudes: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia. La prudencia te permite ver qué es lo bueno y no precipitarte. La justicia consiste precisamente en hacer eso bueno que has visto, evaluando las opciones, qué es justo, qué es verdaderamente justo aquí. La fortaleza te permite resistir agarrado a lo bueno y no dejarte llevar por los vaivenes de las emociones. Y la templanza, ese autodominio, esa lucha por dominar tu instintividad y el desenfreno de las pasiones, es la que te permite ser prudente. Entonces, todo esto se hace, construye digamos, con la complejidad del ser humano, con ese corazón que tiene todo esto y que tiene además la sensibilidad. Y la sensibilidad es una cosa muy importante. O sea, la piel es muy importante, los sentidos son muy importantes, las emociones son muy importantes. La inteligencia está al servicio de todo esto cuando uno integra, pone un propósito de vida, alinea. Si no, la vida está dislocada. Uno siente una cosa, hace otra cosa, uno no conecta. Entonces, la inteligencia está al servicio del ser humano, del corazón en el sentido más sencillo. Y bueno, ahí hay un misterio. A la hora de verbalizarlo, cabeza, corazón y manos funciona, pero hay un misterio de que está todo conectado con todo. Las manos están conectadas con el corazón y con el cerebro también, porque las manos, el hacer las cosas, enriquece tu inteligencia y también tu emoción. O sea, el ser humano es uno. Estas disquisiciones o clasificaciones son por efectos pedagógicos, vamos a decir. Pero hay una cosa más que quiero decir respondiendo a tu pregunta. Cuando hablabas de las cosas que uno siente ver por la emoción periférica o epidérmica. Pero las emociones más importantes no es lo que siente la piel en el sentido más externo, sino lo que siente el corazón. Entonces ahí hay toda una cosa de un mundo interior que uno no conoce bien si tiene el corazón lleno de Netflix y de Instagram, sintetizando mucho. Pero cuando uno va llenando ese corazón de buena literatura, de música clásica, o sea, si lo único que escucha uno en la vida es reggaetón, o sea, está destinado a ser una persona muy pobre, intelectualmente, vitalmente. Entonces, entender la música, entender la naturaleza, las artes, o sea, ese cultivo interior mucho más amplio te permite que la emoción no sea sin más lo que he sentido en este momento, fíjate qué emoción, no, sino es una emoción más profunda, más compleja, más integrada con el ser humano. Y uno es capaz de reconocer la emoción, de reconocerla y de desplegarla con toda la fuerza arrolladora que hay en el corazón humano. Si no, el riesgo, y en las organizaciones se da muy fácilmente, es ejecutivos o no ejecutivos, cualquier persona en el ámbito corporativo puede vivir de la cabeza a las manos y tener el corazón en una cámara frigorífica. Entonces, cuando te pasas muchos años viviendo de la cabeza a las manos y el corazón en una cámara frigorífica, puedes aguantar bien como un estoico durante un tiempo, esto es lo que hay que hacer, etc., pero de repente te llega el dolor inconsolable. De repente te llega la humillación de experimentar tu propia fragilidad. Y ahí es que no te entiendes. Es que, ¿qué me está pasando? Y entonces se produce la fractura, la crisis, que en el fondo siempre esos regalos inesperados de la vida a veces vienen en envoltorios desconcertantes, pero trae el regalo puede ser una llamada para la transformación. Ese dolor profundo que estás sintiendo de y no sabes para dónde vas, puede ser una llamada a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida, maldita sea? Y ahí es cuando, Diana, tú tienes esa capacidad de generar el contexto donde la gente se abre y dice, esto es lo que me pasa. Y uno ayuda a ordenar las emociones, a leerlas, a integrarlas, a construir una manera de trabajar todo eso práctica. Muy bien. Perfecto. Álvaro, esta es la última pregunta y no te quería dejar ir sin reconocer que este regalo es para nosotros los mentores primero, ¿cierto? Quienes estamos haciendo parte de este grupo de mentores y acompañando a otros. Pero como tú lo dijiste hace un momento, tú eres un escritor de management.
Entonces, mi pregunta es, ¿y cómo ves los líderes en este desarrollo de otras personas? Es decir, nosotros tenemos el compromiso, el gusto, la pasión y pues todos el método, la lectura, el amor, todo lo que tú dices. Bueno, y el líder, porque pues digamos yo hago parte de un equipo que intenta que esa tríada de desarrollo se dé, y el líder, ¿cómo lo ves en todo esto? ¿Será que el líder debería ser un mentor? ¿Será que el líder puede ser simplemente el líder que conecta cabeza y manos? ¿Cómo ves ese otro personaje que entra aquí en el desarrollo de las personas, que es bien importante en las organizaciones? Buenísimo. Las organizaciones son unas plataformas de transformación humana sensacional. Creo que todos lo vemos. O sea, la grandeza que se puede generar para la sociedad, para las personas, para las familias, cuando una organización tiene ese nivel de salud, es increíble. En las organizaciones hay equipos, hay personas que tienen distintos roles y están los líderes. ¿Cuáles son las 3 responsabilidades de un líder? Primera, estrategia. Segundo lugar, desarrollo de personas. Y en tercer lugar, la operación del día a día. Cuando te encuentras a un líder tan metido en la operación que no tiene tiempo para la estrategia, típicamente lo que ves es que está subcontratando al desarrollo humano a talento humano. Entonces, no tiene ni la capacidad de desarrollar a sus líderes más allá de lo técnico y de la evaluación del desempeño y de cuánto bonus te llevas, y de darle de vez en cuando pequeñas charlitas episódicas contando batallitas con la asimetría de que te las escuchan porque eres el jefe, maldita sea. Si no, no te escuchan esos cuentos. Entonces, o el líder adopta ese rol transformador, o si no, le estamos dificultando mucho a la gente que la organización sea una plataforma de transformación, porque uno ve, como miembro de la organización, ve a la organización quebrada. Aquí hay una corriente de transformación muy hermosa, pero no me creo a mis líderes. No veo que ellos estén viviendo esa transformación personal. Por eso nosotros siempre recomendamos empezar a trabajar en estos procesos de transformación con el comité ejecutivo. Y que esa ejemplaridad vaya bajando a la organización. Cuando eso sucede, el impacto es absolutamente sensacional. Y empiezan a pasar muchos cambios en la organización que no tienen que ser tormentosos y estruendosos como una tormenta de verano, sino como esa lluvia fina que uno al cabo de un par de años dice, ¡wow! O sea, en esta organización han pasado muchas cosas muy chéveres. Álvaro, muchísimas gracias por tu generosidad del tiempo. Nos pasamos un poco, pero creo que lo valía con oro. Muchas gracias a todos por participar activamente, estar en este espacio. Lo mismo para la gente que está conectada con nosotros y que también se tomó este tiempo de participar activamente. Yo estoy seguro que vamos a iniciar un proceso muy interesante con los mentores y seguramente próximamente también tendrán noticias como de nuestro proceso de transformación que queremos apostar. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, José, y muchas gracias a cada uno de vosotros por conectaros hoy. También a los que estáis ahí. A mí me encantaría ver esas cámaras encendidas, aunque sea un minuto,